Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Segunda entrega de esta semana. Yo voy a hacer todo lo posible por la próxima semana hacer 3 entregas o 3 videoclases con respecto a esto que tiene que ver con la preparación de la prueba saber. Hoy vamos a terminar esta salida, la salida número 13, cuyo vínculo pues ustedes ya conocen, yo ya lo compartí para que obviamente puedan revisarlo y corroborarlo. Pero como siempre, he aquí una nueva recomendación con respecto al día de la prueba. Está apareciendo en este momento aquí abajo. Es muy obvia, pero como siempre nos sobra decirlo. No vayan a dejar ninguna pregunta sin responder. No vayan a dejar, repito, ninguna pregunta sin responder. Más allá de que, en definitiva, no se conozca la respuesta, no se pueda descartar, en fin, estén totalmente en la inopia. Recuerden que ustedes tienen una probabilidad de un 25% de acertar y pues obviamente de llegar a sumar puntaje. Entonces tengan eso en cuenta, no dejen ninguna pregunta sin marcar, ninguna respuesta, ninguna pregunta en la que no marquen por lo menos una respuesta. Y bueno, creo que eso también sobra decirlo, pero bajo ninguna circunstancia vayan a marcar más de una respuesta para una pregunta. Bien, vamos entonces con la pregunta número 11. Esta es bastante inmediata, bastante directa. Tiene que ver con la fórmula cuadrática. Las raíces de una ecuación cuadrática están dadas por la fórmula cuadrática tal cual, ahí está. Y nos pregunta ¿qué podemos deducir? Fíjense que al contrario de una inferencia, en una deducción, para que tengan en cuenta esa palabra, voy por ahí a subrayar todas esas palabras que son importantes al momento de determinar la respuesta. Entonces, esta palabra, lo que tiene que ver ya con deducción, sí se refiere ya a una cosa concreta, a una cosa, digámoslo así, cuyo fundamento es evidente de forma inmediata a partir de la información que nos da en este caso el enunciado. Entonces nos dan varias respuestas y este ejercicio es relativamente sencillo. Y esencialmente fíjense que nos remite al asunto de la raíz cuadrada. Casi que lo demás podemos ignorarlo. Nos pregunta es por lo que está dentro de la raíz cuadrada. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada desde el punto de vista del dominio de los números reales tiene la restricción de que no puede dentro de ella tener nada negativo. Entonces aquí, por ejemplo, me dicen en el primer punto, la suma de sus raíces será real, porque estoy leyéndolo desde aquí, la suma de sus raíces será real si lo que está dentro de la raíz es positivo. Nosotros sabemos desde el punto de vista de la fórmula cuadrática que esta vez es un número real, que esto de aquí abajo, esta A particularmente es un número real, y que de hecho toda la operación, todos los números que están obviamente dentro de la raíz cuadrada son números reales porque son los coeficientes de la variable x que están en el polinomio al que le estamos tratando de hallar las raíces. Entonces en este caso me están preguntando esencialmente si esa operación que está dentro de la raíz es positiva. ¿Qué sucede con las raíces? ¿Qué sucede con todo, digámoslo así, con todo el acumulado de la fórmula cuadrática? Entonces es claro que si esto es positivo, tal cual me lo dicen ahí, yo le podré calcular la raíz cuadrada y el resultado va a ser un número real. Si yo tengo en esta parte que estoy señalando ahí con la cruz un número real y esto también es un número real y esto debajo también es un número real, pues todo el conglomerado o todo el acumulado necesariamente va a estar por propiedades dentro del conjunto de los números reales. O sea que en definitiva esa respuesta es correcta, no tiene ningún problema y de hecho podemos asumirla como la verdadera. Claro,
si es por cuestión de, de una semejanza, perdón, con la realidad, ustedes encuentran que esa no tiene ninguna incongruencia, marcan esa y pasaron de una vez a la segunda. Nosotros acá pues estamos tratando de desglosar por qué las otras no. La segunda, ¿por qué no? Fíjense que aquí me pone una restricción y me está diciendo, en esencia me está diciendo, oiga, pero bueno, sí es positivo, pero no incluyamos al cero. Y resulta que al cero sí se le puede calcular raíz cuadrada. O sea que esta sí está completamente determinada porque me está incluyendo, además del cero, me está incluyendo a los números positivos reales. Mientras que esta de acá sí no, esta únicamente me está incluyendo a los positivos, me está excluyendo al cero, y esa es la razón de por qué esta es incorrecta. Bien. El literal C me está diciendo que lo que está dentro de la raíz es positivo y que siendo positivo, al calcularle la raíz me daría una raíz imaginaria. Podríamos descartar esa respuesta por dos razones. Primero, porque si es positivo, lo que está dentro de la raíz, el resultado tiene que ser real. O sea que esto es falso. Pero aparte de eso, ni siquiera la palabra imaginaria es correcta. Porque de hecho, cuando nosotros tenemos esta parte, supongamos que fuera imaginaria lo que produce el resultado de calcular la raíz cuadrada fuera imaginario, cuando nosotros tenemos la suma o la resta de una parte imaginaria con una parte real, lo que nosotros tenemos es un número complejo. O sea que en realidad aquí ni siquiera debería, si tratara de mirarse por otro lado, ni siquiera debería ir la palabra imaginaria, perdón. Debería ir por lo menos mínimamente la palabra compleja, que es lo que son los números que están compuestos por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, en ese caso, por esas dos razones descartamos esta también. Y la última, pues, no es más que una reducción de la anterior, no nos está diciendo nada nuevo y por eso obviamente también la descartamos. Respuesta correcta, la A. Bien, pasamos a la pregunta 2. Esta parte sí me parece bastante relevante porque maneja conceptos que muchas veces son más que matemáticos de sentido común. Nos está hablando de proporcionalidad inversa, voy a subrayarlo así. Me dice, dos cantidades son inversamente proporcionales si su producto es constante. Sean X y Y tales cantidades. Es decir, ahí no me está preguntando nada, ahí me lo está afirmando, me está dando una información. Muchas veces esto va a ocurrir, en las preguntas está la información que me va a permitir dar con la respuesta. Me está dando una información, yo tengo que darla por válida, y pues si me está dando esa información necesariamente quiere decir que de alguna manera yo tengo que utilizarla. Me dice luego que si se desea graficar Y en función de X, o en otras palabras Y en términos de X, o si se quiere pensar de otro modo o mirar de otro modo, Y va a ser la variable dependiente, X va a ser la variable independiente, y me preguntan, bueno, ¿qué forma va a tener la gráfica si se hiciera este tipo de tratamiento con esas dos variables? Y me dan varias opciones, y esta respuesta me parece muy importante en vista de que puede generar bastante confusión. Entonces vamos a empezar de la A hacia abajo y vamos a ir descartando. Pero vamos a utilizar precisamente para resolverla esa información que nos da el ejercicio tal cual nos la dice ahí. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Esencialmente lo que me está diciendo es, el enunciado del ejercicio, la información que me está dando es que si yo tengo dos cantidades que son inversamente proporcionales y debo verificar cómo es su gráfica, entonces tengo que partir del principio que me dicen a mí, que es el siguiente. El producto de esas cantidades es una constante, entonces yo puedo decir que X multiplicado por Y es un valor constante. Vamos a ponerle nombre de cada esa constante. Bien, eso me lo dice el ejercicio. Miren que no, en principio no tiene una profundidad matemática. Me están diciendo su producto, el producto de X por Y es una constante, listo. ¿Qué es una constante? Pues un número real, positivo o negativo, o cero. Y luego me dice, se desea graficar Y en función de X.
Miren que esto es esencialmente una buena comprensión lectora. Graficar y en función de x. Entonces, eso quiere decir, en otras palabras, que yo tengo que tomar la y, bueno, más bien dejar la y quieta y despejarla en términos de x. O sea que lo que voy a hacer es lo siguiente, dejo y por acá y paso la x a hacer la operación contraria en la misma cantidad. Y me queda que y va a estar relacionada con x como una constante dividida entre la variable x, tal cual lo tenemos ahí. Bien, tengamos eso en cuenta por lo siguiente. Empecemos con la opción A. Me dice que la gráfica tendría forma lineal. Paremos ahí, lineal. Entonces yo sé que yo ya sé de lo que hemos visto acá que la función lineal es aquella donde, bueno, es una función polinómica donde la variable x tiene una potencia máxima de 1. Cuando la x está a la 1 o cuando no se le ve ningún exponente a la x, que es lo mismo, cuando la x está a la 1, tenemos una función lineal. Ahora, ustedes pueden llegar y mirar esa ecuación, mirarla desde el punto de vista de una función y pensarla si quieren así, como que aquí tengo f de x es igual a k sobre x, es lo mismo, solamente cambié y por f de x. Y ustedes llegan y dicen, bueno, pues aparentemente ahí la x está a la 1, podría ser lineal. ¿Qué sucede? Ese es, digámoslo así, el truco de este ejercicio. Resulta que la x está a la 1 ahí, aparentemente, pero está en el denominador. Y eso quiere decir que en realidad no está a la 1, sino está a la menos 1. X ahí está a la menos 1, no a la 1. Y por el hecho de que esté a la menos 1, se descarta totalmente cualquier posibilidad de que sea una función lineal. Entonces, en ese orden de ideas, eliminamos esta porque dice que es lineal y resulta que no es así, y eliminamos esta porque también dice que es lineal. Ahora, resulta que yo posiblemente no sepa qué es una función hiperbólica, ¿de acuerdo? No, eso de pronto no se alcanzó a ver, posiblemente se haya alcanzado a ver, pero resulta que no se vio con ese nombre. Pero entonces aquí le toca a uno recurrir bueno, tenemos una función, un número sobre x, en la medida en que yo trato de imaginarme la función, bueno, ¿cómo quedaría esta función si yo la graficara? Y entonces resulta que yo me doy cuenta de que, resulta que si yo ya vi límites y yo empiezo a darle valores cada vez más grandes a la x, arranco desde 0 y empiezo a darle valores digamos que no desde 0 porque generaría se me escapa la palabra, una asíntota. Entonces descartemos el 0, pero empezar con un número muy pequeño, mayor que 0, y empezar a extendernos hacia infinito. En la medida en que x empieza a crecer y a crecer y a crecer, yo me doy cuenta de que la gráfica va a tener un descenso, necesariamente. Y en ese orden de ideas, yo podría de inmediato entonces descartar que la gráfica suba. Si yo la miro como desde el punto de partida del 0 o un poco más allá de 0 y empiezo a extenderme hacia infinito, me doy cuenta de que necesariamente esta gráfica va a tener un descenso. Y en ese orden de ideas, pues vengo y descarto cualquier posibilidad de que la gráfica ascienda precisamente por la forma que tiene, tal cual aparece ahí. Es una gráfica descendente para valores pues mayores que 0. Y en ese orden de ideas, pues obviamente aquí tendríamos la respuesta correcta, que sería la C hiperbólica. Perdón, corrijo, no, aquí cometí un error, vamos a corregirlo rápidamente. Era al contrario, la que dice descendente es la correcta, vamos a corregirlo acá, esta es la correcta, y entonces insisto, descartamos esta porque dice ascendente, y como me doy cuenta de que la gráfica no puede subir, sino que por el contrario va bajando todo el tiempo, pues descarto esta también de paso. Bien, entonces respuesta correcta, la D, perdón.
Pasamos al punto número 13. Vamos a mover esto un poco hacia allá. Dice: una tienda de cadena promociona un paquete para hacer más cómoda una habitación. La promoción consiste en un paquete de sofá cama, televisor plasma y teatro en casa de última generación por un valor de 3.200.000 pesos. El precio de cada producto por separado se muestra en la siguiente tabla. Entonces visualicemos la tabla. El sofá cama cuesta 2.500.000 más lo del televisor, podemos irlo mirando, porque en últimas yo puedo ir ganando esa cantidad de tiempo, porque en últimas me están preguntando es por el valor total. Entonces 2.500.000 más 900 serían 3.400.000 más 600 serían 4 millones en total. Listo, tengo 4 millones de precio regular. Se puede concluir que el descuento que se hace al adquirir el paquete es, bueno, entonces veamos las posibilidades. Ya sabemos que dejémoslo más o menos ahí, porque ahí está el valor con el descuento, los valores totales. Bueno, ahí está. Se puede concluir que el descuento que se hace al adquirir el paquete es, vamos a empezar en orden, porque aquí sí, pues casi que cada respuesta implicaría una operación, entonces toca en última revisarlas todas. Dice la primera, la opción A, 80% menos que el valor del televisor. Bueno, entonces el valor del televisor es de 900.000 pesos. En últimas, bueno, aquí tenemos el valor del televisor. En últimas, tenemos un valor total de 4 millones, un descuento de 800.000 pesos, de acuerdo a lo que aparece acá. Tenemos un descuento de 800.000 pesos. Vamos a calcularle, en este caso lo que nos dice es que calculemos el 80% menos que el valor del televisor. En este caso estaríamos hablando de comparar el precio del televisor, que es 900.000 pesos, con algún valor que sea 80% menos que el valor que tiene actualmente ese televisor, que es de 900.000 pesos. En últimas, sería reducir, tomar el precio del valor del televisor, reducirlo en un 80%, porque le estamos restando el 80%, y verificar si el total, porque me están diciendo el paquete completo, si el total coincide con ese valor. Entonces, en esencia, vamos aquí a sacar la calculadora. Bueno, de todos modos, esto es una operación sencilla. Aquí estamos sacando la calculadora para hacerlo un poco más rápido. Tenemos entonces 900.000 pesos que vale el televisor, y le vamos a calcular el 80%. Y eso me dice que sería 720.000 pesos. Esos 720.000 pesos se los voy a restar entonces a los 900.000. Y eso me da un total de 180.000 pesos. Esencialmente la respuesta A, o la opción A, me está diciendo que lo que yo pagaría por el paquete serían 180.000 pesos, cosa que es totalmente falsa, de acuerdo a lo que me dice ahí. Si yo pagara un valor de 80% menos que el valor del televisor, tendría que estar pagando 180.000 pesos. Esto queda totalmente descartado, eso es falso, eso no es lo que estoy pagando 3.200.000. 20% del valor total de los tres elementos. Me están preguntando por el descuento. Bueno, revisemos. Este sería el descuento entonces hago la corrección con respecto al primero. Me están preguntando es por el descuento. Este sería el descuento entonces que se hace en el primero, de 180.000 pesos. Entonces me faltó esa parte, lo que quiere decir que a los 4 millones le restaría 180.000 pesos, y eso me indicaría que debería pagar 3.820.000 pesos, porque me están preguntando es por el descuento y no por el paquete total. Tendría que pagar en el primer caso 3.820.000 pesos, y resulta que estoy pagando 3.200.000, lo que implica que el primer punto, la primera opción es incorrecta. Me dice que el descuento que se hace al adquirir el paquete es de 20% del total de los tres elementos. Nosotros ya sabemos que el total de los tres elementos es de
4 millones. Si el descuento es del 20%, eso querría decir que nosotros estaríamos pagando el 80% del total, que son los 4 millones. O, en últimas, multiplicar los 4 millones por el 80% para obtener un descuento del 20%, y esa efectivamente sí coincide con el precio que finalmente me dice que se está pagando una vez se haga la promoción, que es de 3.200.000 pesos. Si el descuento es del 20%, implica que efectivamente sí pague los 3.200.000. Eso quiere decir que esta respuesta sí es correcta. Y pues obviamente, como ya lo he dicho, como lo he dicho en otras ocasiones, aquí ustedes encontraron la correcta, no hay, digámoslo así, no hay lugar a dudas. Pasamos de una vez a la siguiente, no obstante aquí vamos a revisar las otras. Me dice entonces la tercera opción, 20% menos del valor del sillón y del teatro. El sillón se supone en este caso que es el sofá cama, ¿no? Entonces la suma de 2.500.000 y el teatro me haría 3.100.000 pesos. 20% menos de ese valor, entonces vamos a calcularlo aquí, 3.100.000 pesos, 3.100.000. 20% menos sería pues obviamente reducir esto al 80%. Perdón, 20% menos del valor del sillón y del teatro. Bueno, en ese caso sí, menos del valor sería multiplicarlo por el 80%. Tendríamos un descuento de 2.480.000 pesos, porque me están hablando del descuento. Y este es un valor 20% menor a la suma del sillón y del teatro, que es de 3.100.000. Entonces en este caso estaríamos hablando de un descuento de 2.480.000 pesos. Si a 4 millones le resto 2.480.000 pesos, tendría que estar pagando 1.520.000 pesos. Y en ese orden de ideas, pues es claro que eso no coincide con lo que realmente yo tendría que pagar, que son 3.200.000, está bastante lejos ese valor. Entonces pues obviamente también descarto esta respuesta. Y la última opción me dice 80% del valor total de los tres elementos, o sea que el descuento sería el 80% de los tres elementos. Sería, si les estuviéramos haciendo un descuento del 80%, eso querría decir que estaríamos reduciendo el precio al 20%. 4 millones por el 20% implicaría que pagáramos, si el descuento es del 80%, que termináramos pagando solo el 20%, y entonces en ese caso terminaríamos pagando 800.000 pesos, cosa que también es diferente totalmente a la opción que nos da el enunciado del ejercicio, que es de 3.200.000 pesos. Respuesta correcta para la 13, la B, 20% del valor total de los tres elementos. El punto 14, y con este terminamos esta videoclase presaber. Me dice dos variables X y Y son inversamente proporcionales. Fíjese que el punto 14 prácticamente me está explicando lo que sucedía con el punto, ¿cuál era? El punto 12. Bueno, eso puede también ocurrir por supuesto en la prueba, y eso es algo de lo que uno también tiene que valerse, que en una respuesta me estén de alguna manera explicando de pronto la respuesta de otra. Dos variables X y Y son inversamente proporcionales y están relacionadas a través de la expresión Y igual a una constante K sobre X. Fíjense que sucede exactamente lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Bueno, aquí hay un problemita con el enunciado. A mí me parece, y ustedes me dirán en los comentarios si no es así, que aquí en lugar de E debe ir Y, ¿no? Porque son las que finalmente están relacionando acá. Entonces más bien leámoslo así. Vamos a ponerlo ahí bien, va más un poquito mejor. Y listo, vamos a ponerlo aquí la Y bien bonita. Bueno, dos variables X y Y son inversamente proporcionales y están relacionadas a través de la expresión tal, ahora sí,
donde K es una constante, se puede inferir que al, bueno, aquí ya me piden utilizar la fórmula. Entonces, bueno, no hay necesidad de recurrir a la plantilla para escribir, aquí lo podemos mirar. Bueno, sí, recurramos a la plantilla que lo hace un poco más claro. Bueno, borremos aquí todo. Listo. Saquemos por acá nuevamente el lápiz y vamos a hacerlo acá. Vamos a ver qué sucede ahí. Bueno, me dicen lo siguiente. Esto, bien, listo, me dicen lo siguiente. La primera opción, aquí nuevamente me aparece la palabra, fíjense, la palabra inferir. No me piden calcular nada, sino me piden, como, digámoslo así, generar una idea de lo que podría ocurrir si se llegara a dar un cierto tipo de situación. Eso es una inferencia, pero obviamente no me están pidiendo calcular nada. Bueno, me están diciendo esencialmente, bueno, ¿qué sucedería si yo duplico el valor de X? ¿Será que se reduce a la mitad del valor de Y? Entonces empecemos a mirar por acá. Vamos a ver la primera opción. Bueno, voy a ponerlo por acá. Listo. Entonces esencialmente yo tengo algo como esto. Y es igual a, como lo hice ahí, acá sobre X. La primera opción me dice que duplique esencialmente el valor de X. O sea que en última yo tendría ya no esto, sino algo como esto. Bueno, pongámoslo aquí abajo. Y es igual a K sobre 2X. Me dice que duplique el valor de X. Y entonces resulta que, fíjense que ese 2, por el hecho de estar en el denominador, y está en el denominador precisamente porque yo tuve que duplicar fue el valor de X, pero por el hecho de estar en el denominador implica una división global para X, perdón, corrijo, una división global para Y. Eso quiere decir que efectivamente sí. Si yo originalmente tenía esto que tengo acá para Y, y resulta que ahora tengo esencialmente lo mismo, pero fíjense que ahora está dividido en 2, eso quiere decir que efectivamente la primera parte se me redujo a la mitad. Dividir en 2 es necesariamente reducir a la mitad. Y eso quiere decir que entonces en ese caso esta sí es una respuesta correcta. Vamos de todos modos a revisar las demás. Reducir a la tercera parte el valor de X implicaría una duplicación del valor de Y. Entonces vamos a revisar eso. Démosle por acá borrar. Pongámoslo acá el lápiz y entonces hagámoslo así. Bueno, la forma original. Y es igual a K sobre X. Ahora me dicen que reduzca a la tercera parte el valor de X. Reducir a la tercera parte quiere decir dividir por 3. Pero resulta que lo que yo voy a dividir por 3 es, vamos a ponerlo así, K sobre, lo que voy a dividir por 3 es la X que está abajo en el denominador. ¿De acuerdo? Y ustedes recordarán por allá desde el grado sexto, esto de que, sí, del grado sexto, incluso antes puede ser, esto que nosotros mencionábamos, que de la división de números racionales, entonces se hacía algo que se llamaba la orejita, y si hacemos acá la orejita, entonces resulta que el 3 me va a aparecer ya no abajo, sino que me va a aparecer arriba. 3K sobre X. Y nuevamente, 3K sobre X, y nuevamente si comparamos este último resultado con el primero, el que tenemos en la primera parte, pues démonos cuenta de que esto era lo que tenía en la primera parte, y resulta que cuando yo reduzco el valor de X, lo que sucede con Y es que se triplica, porque una multiplicación por 3 implica que se triplique la cantidad. Multiplicar por 3 implica triplicar y no duplicar, como dice acá. Por esa razón, entonces descartamos esta posibilidad. La C dice, si se duplica el valor de X, como en la primera, se reduce a la mitad el valor de Y. No hay necesidad aquí de hacer la operación por una sencilla razón. Fíjense que tengo el mismo, digámoslo así, la misma afirmación o la misma acción
o la misma o el mismo efecto, la misma causa, y voy a ver qué efecto tiene. Entonces, en última, si yo ya corroboré esa causa de que se duplique el valor de X y ya corroboré qué efecto tiene, que es reducir a la mitad el valor de Y, en últimas esta sería ya totalmente descartable, porque aquí me dice que se está reduciendo a la cuarta parte, cosa que obviamente ya sé que es falsa, porque en la primera parte de la primera opción, yo sabía que se tenía que reducir a la mitad, entonces descarto de una vez esta por esa razón, porque repito, tiene la misma causa pero no el mismo efecto, y yo ya sabía que el efecto debía ser que se redujera a la mitad el valor de Y y no a la cuarta parte. Y aquí esta última me dice, bueno, al triplicarse el valor de X, el valor de Y se reduce a la tercera parte. Entonces, en este caso, lo que nosotros haríamos sería triplicar el valor de X, que sería ponerlo en el denominador, y verificar entonces en ese caso qué sucede con la variable Y. Al triplicarse el valor de X, el valor de Y se reduce a la tercera parte. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces en ese caso. Bien, chicos, entonces tenemos aquí esta última parte. Vamos entonces a desarrollarla acá. Saquemos por acá entonces el lápiz, y resulta que aquí sucede algo particular. Tengo originalmente la función Y igual a K sobre X, y aquí me dicen que el valor de X debe triplicarse, entonces tendríamos algo como esto: K sobre 3X. Bien, ahora me dicen ahora que el efecto que eso tendría sería que el valor de Y se redujera a la tercera parte, y resulta que si yo reviso esto y lo comparo con esta que era la forma original, me doy cuenta de que efectivamente sí se reduce a la tercera parte. ¿Esto a qué conclusión me lleva? En últimas, los comentarios están abiertos para cualquier cosa que quieran ustedes mencionar ahí, pero en últimas yo podría decir entonces también que esta también es correcta. Ahora, yo sí voy a dar como una especie de otro consejito acá. Esto no va a suceder en la prueba real. Esto pues es un simulacro generado por una empresa, y entonces en últimas da lugar a errores. Pero créanme que esto no va a suceder en la prueba real. Entonces, en ese caso, pues aquí es obvio que aparecieron dos respuestas correctas. En principio hemos escogido la A, pero bueno, nos apareció la D también correcta. Pero repito, eso no va a ocurrir en la prueba real. Si ustedes ya en principio encontraron que la A era la correcta, pasan directamente a la siguiente pregunta. Esa es la conclusión. Chicos, con esto terminamos esta salida 13. La próxima semana estaremos haciendo otra salida. Ya pues ustedes se van a dar cuenta de cuál es, y pues van a poderla, con el vínculo que ya les compartí, pues podrán descargarla y revisarla. Está apareciendo aquí abajo entonces la siguiente recomendación. Creo que es la número 1, 2, 3, 4, 5, sería la 6, sí. En este caso, la recomendación también va encaminada hacia la forma de responder. Si sucede que ustedes llegan a una pregunta o a varias preguntas en las que tienen duda entre dos opciones, ya han descartado dos definitivamente, pero les queda ahí como la dudita en ambas, les hago la siguiente sugerencia. Déjenlas para el final, no se estanquen ahí, no queden ahí patinando en el fango, sigan hasta el final, respondan todo lo demás, y al final con el tiempo que les sobre, y obviamente siendo lo suficientemente organizados para poder devolverse esas preguntas y revisarlas, déjenlas así como marcaditas, digan, bueno, está entre estas dos, háganle ahí la marquita en lápiz, y al final, ya con la cabeza pensando en otra cosa, de pronto eso les da más claridad, y ahí puedan escoger mejor cuál de las dos opciones es. Y si en definitiva pues ya se está agotando el tiempo, en últimas pues si ya no ustedes descartado dos, eso quiere decir que la probabilidad estaría reducida, bueno, más bien estaría aumentada a un 50%,
terminen por escoger alguna de las dos. Muchísimas gracias por su visita, espero todos los comentarios sobre esto, todos los que quieran, los atenderé oportunamente. Gracias por su visita, gracias por su atención y que tengan un muy feliz resto de día.